resulta que tenía semillas ya medias vencidas, así que tengo esa semilla. Así que bueno, opté por esta cajita. Hice todas las semillas de lechuga al voleo. Puse dos clases de semillas, la semilla más tecosa, la rollosa, y la otra esa que parece una flor, ¿no? Así que le metí, bueno, lo tiré al voleo, 1 centímetro de tierra, mucha agua, y le metí esta rejita para que no se lo coma el perro. Y por acá tengo coliflor, mismo proceso. Ya tenemos la semilla. Bueno, a ver si podemos. Conseguí una cajita, no usé la caja de Polispa como lo hace la huertina de Tony, sino que preferí una caja de madera como esta. Y lo mismo, al voleo, 1 centímetro de tierra, bastante agua, ya con la regadera del amor, vamos regando como siempre. Así que bueno, y hoy toca lo que es también obviamente lechugas, pero también podemos plantar espinaca, que es el mismo proceso. Estas están... Bueno, esta podemos conseguir una cajita con tierra. No estoy viendo la fecha de que caducidad. Y esta está dando hasta el 2024. Acá está, muchachos, acá está la parte donde dice el vencimiento. Esta es una muy buena marca que te dan bastantes semillas. Acá dice 700 semillas. Así que da para varias macetitas. Así que vamos a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, esto es la cantidad que nos da esta marca, ¿no? Cebolla de verdeo, marca Nebula. A ver si seguimos. Marquita esta de la rosa, ven acá. Botánico andino. Esta es la cantidad que nos dan. Así que bueno, vamos a meterlo acá al voleo también. Y le vamos a meter tierra. Ahí lo tenemos, las esparcimos bien. Y vamos tapando con tierra, bien esparcidas. Ahí nomás. Tiene a mano. Y a esperar. Esto es cebolla de verdeo. Vamos a marcarla acá. Vamos a ponerle su cartelito. Semilla andina, cebolla de verdeo. Ahí está, para saber que es cebolla de verdeo. Bien regado. Y bueno, lo vamos a dejar esperando acá en este tacho. Y esperará acá en este tacho. En el caso de la espinaca, voy a preferir hacer esto en estos tachitos de cerámica. Así que vamos a ir poniendo un poquito por acá, otro poquito por acá. Algo va a salir. Y todavía nos queda un poquito más, así que aprovechando un poquito que tenemos acá, vamos a poner acá. Ahí. Con suerte vamos a tener algo de espinaca en este sector. Bueno, acá en el caso de la albahaca, quiero aprovechar este tachito que es de lado. Así que directamente vamos a hacer un pequeño espacio. Lo vamos a tirar así nomás. Quiero ver si hay alguna distancia en específica. No hay unos 20 centímetros, dice. ¿20 centímetros dice? No. Ah, no, la separación es de 20 centímetros. Ajá, entonces vamos a poner a un dedo. Esto es para almácigos, así que este es el almácigo. Vamos a tirar así nomás al voleo. Si sobra alguna que otra semillita, la vamos tirando ahí en las lechugas que se manejan ahí.
movemos un poquito por acá. Tenemos ahí en este semillero. Metemos agüita. Alce. Se moje bien. Y lo vamos a llevar a uno de nuestros invernáculos. Acá donde tenemos algunas plantitas. Vamos a ir ubicando por ahí. Tenemos un invento de cebolla que estamos tratando de que salga ahí. Cebolla y agua. Bueno, acá van a ir nuestra. Un poquito más para acá. Por las dudas de que los fríos de la noche le hagan algo. Que tenemos para meterle agua a las plantas. Una lengua de suegra. El spray. Echando. Bueno, lo que es el caso del perejil, somos muy comedores de perijiles, así que yo creo que esta maceta tiene el tamaño de mi mano, esta puede ser, y ahí en esa parte yo creo que estará perfecto. Además son como 700 semillas que te trae esta marca. Es una muy buena cantidad de semillas. Acá se come mucho el perejil para las papas, para mezclarlo con muchos hortalizas. A ver. Apenas empecé a abrir mis semilleros, estoy escuchando los pajaritos que ya están atentos a las semillas que van a ver acá. Los pichones están atentos a todo. Bueno, estas son las semillas de perejil, así que bueno, parece que acá te vamos a enseñar cómo plantarlas. Directamente también al voleo. Vamos ahí. Se esparza bien. Y movemos. Regamos con la regadera del amor. Bien pegado. Y marcamos que es perejil, ¿no? Bueno, el último maceterito. Qué grande, y me sobraron semillas. Así que para una segunda camada ya tengo. Muy buena. Me alcanzó para 3 maceteros completos. La regadera del amor. Vamos. Y a protegerlo de los pájaros. Vamos a usar este. Lo ponemos encima. Ahí se lo copo.